hermanos. Sinceramente se lo digo. Ore por el estudio, Señor, y por mi persona. Padre, te damos gracias en este momento, bendito Dios. Gracias porque tú haces posible todas las cosas, Dios mío. Gracias porque tú has establecido, Señor, los días miércoles, poderoso Dios, para que podamos estudiar tu palabra sistemáticamente, Señor bendito, con el tiempo, poderoso Dios, de poder escudriñar tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tu brazo no se ha cortado, Dios mío. Gracias porque tú nos ministras, nos hablas el día de hoy, Señor, a través de esas historias narradas en tu libro santo, Dios mío. Padre, en este momento, Señor, te pido, por favor, que tomes esta palabra, Señor, y la deposites en nuestros corazones, bendito Dios. Tu palabra dice que ella no regresa vacía, sino que cumple su propósito por el cual es enviada, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, toca nuestros corazones con ella, bendito Dios. Llega hasta lo más profundo de nuestro interior, pues ella dice que es como espada de dos filos, poderoso Dios, que penetra hasta lo más profundo de nuestro interior, Dios mío. Padre, tu palabra dice que ella es viva y eficaz, Dios mío, que sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí puede sentarse, hermano. Siéntese y mantenga su Biblia abierta. ¿Dónde les dije, hermanos? ¿Cuál es el encabezado de la del capítulo? Pablo defiende su ministerio. En realidad, hermanos, esta es la última sesión de la carta. Los primeros 9 versículos trató temas personales, temas específicos, algunos problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto, y los últimos 2 versículos que hemos estudiado, capítulos, el apóstol preparó el corazón de los corintios para dar con generosidad. Amén, hermanos, ¿se acuerdan los estudios pasados? Ahora, hermanos, cambia completamente de tema y entra a un tema específico. Y en estos últimos capítulos, lo que restan de la carta, va a dedicarse a defender su ministerio, a probar de que él fue llamado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Fue un llamado legítimo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que él no perteneció al grupo de los 12, pero uno de ellos lo traicionó. ¿Cómo se llama quien traicionó a Jesús? Judas. Después, ¿qué hicieron los apóstoles para suplir el vacío de Judas? ¿A quién llamaron? A Matías para ocupar el lugar de Judas. Los estudiosos de la Biblia, los estudiosos de la Biblia sugieren, proponen, piensan que esa elección de Matías fue una decisión apresurada de los 12 apóstoles, porque ya Jesucristo ya tenía en mente llamar al apóstol Pablo. Creo que se apresuraron a tomar una decisión en elegir a Matías, porque nuestro Señor Jesucristo tenía muy en mente elegir al apóstol Pablo para ocupar el lugar que había dejado a Judas, quien lo traicionó. Así que el apóstol Pablo fue un discípulo, un apóstol llamado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Camino a Damasco, ahí se encuentra con el Señor lo salva, lo transforma y después lo prepara 3 meses en el desierto de Arabia para darle muchas revelaciones. Eso lo vamos a ver en el capítulo 12. Jesucristo fue el maestro personal del apóstol Pablo por 3 años, porque quería darle todo el conocimiento, toda la doctrina, la teología que se encuentra en los libros que él escribió, como Romanos, Efesios, etc. Y después pasó 15 años en Jerusalén, siendo un discípulo del apóstol Pedro. Va a Jerusalén y empieza a dialogar con el apóstol Pedro
para que le comunicara todos los 3 años y medio que había pasado el apóstol Pedro con el Señor Jesucristo y después a los 12 apóstoles. Entonces el apóstol Pablo estaba sumamente informado de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que él no solamente escribió por escribir, sino él estaba completamente informado por los 12 apóstoles y después por el mismo Jesucristo, todo lo que Jesucristo había hecho mientras estaba en este cuerpo, en esta tierra. Y después toda la revelación que le da. Hubo un hombre, dice, que fue llevado al tercer cielo. Muchas revelaciones que el Señor Jesucristo le dio, y entre ellas están las 13 cartas que escribió en el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Así que de aquí en adelante está tratando de probar su apostolicidad. Está tratando de probar su llamado. ¿Está ahí conmigo, hermano? Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Yo qué? Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy, ¿qué dice? Humilde entre vosotros, mas ausente soy, osado para con vosotros. Miren, dice él, yo os ruego, ¿qué dice? Por la mansedumbre y la ternura ¿de quién? De Cristo. Note que toma el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que va a decir más adelante es muy importante. Les ruego por el amor de Jesús, por el amor de Cristo, por su carácter, por su ternura, por su sencillez, por la humildad de Jesús. Les ruego, porque ciertos individuos que entraran encubiertamente a la iglesia de Corintios, ellos son los falsos apóstoles que no aceptaban la apostolicidad del apóstol Pablo. Entonces ellos, hermanos, estaban en contra del apóstol Pablo, no permitían que ellos se encargaron de meter cizaña a la iglesia de Corintio para que los corintios en su conjunto no aceptaran al apóstol, a Pablo como un apóstol de Jesucristo. Miren, lo que ese versículo está tratando de decir es que había un grupo de personas que hablaban mal de él en su ausencia. Este grupo de personas eran los falsos apóstoles que querían detener al apóstol Pablo por conveniencia de ellos. Vaya al versículo 9 de ese mismo capítulo, vamos a ver quiénes son esos falsos apóstoles y qué decían del apóstol Pablo. ¿Está conmigo? Para que no parezca como que os quiero, ¿qué dice? Amedrentar por cartas. 10. Porque a la verdad dicen, o a más de uno, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal, ¿qué dice? Débil, y la palabra menospreciable. Miren, ¿saben lo que decían estos falsos apóstoles? Mira, decían, parafraseando el texto, dicen, el apóstol Pablo es duro porque está escribiendo desde allá. Por cartas, él es duro, es fuerte. Pero cuando ya está en persona, entonces se acobarda, se achicopala. Le entra el miedo y el temor y es débil. Ahorita, no sé, porque eran palabras fuertes, nos está escribiendo fuerte porque no está aquí, está allá. Pero cuando está aquí, entonces no tiene el mismo valor ni el mismo atrevimiento que tiene cuando ya está frente a frente con nosotros. Eso es lo que le están tratando de decir. Están tratando de degradar su carácter. Le están diciendo miedosos en pocas palabras. Porque estás escribiendo fuerte. Porque estás allá. Pero si estuvieras aquí, no lo harías con el mismo valor. Es lo que le están tratando de decir estos falsos apóstoles. La palabra yo, Pablo, os ruego, está tratando de decir, miren, no hagan que yo me enfurezca. Porque el apóstol Pablo no era débil, hermanos. El apóstol Pablo tenía su carácter, tenía su temperamento. Y él se conocía.
dicen los estudiosos que el apóstol Pablo era un hombre de baja estatura, calvo, con un rostro como de pocos amigos, con una voz que hacía temblar a los que lo escuchaban y con un genio de pocos amigos. Miren, él se conocía, él conocía su carácter, él conocía su temperamento. ¿Es malo tener un temperamento fuerte? Bueno, fuerte entre comillas, no. ¿Es malo tener un carácter explosivo? No. Lo malo es no saberlo controlar, hermanos. De hecho, Dios quiere personas con temperamentos fuertes. Dios quiere personas valientes. Dios quiere, hermanos, que sepan enfrentar los problemas y que no se debiliten, como decían los apóstoles, los falsos apóstoles. Tener un temperamento fuerte, tener un carácter fuerte, eso nos ayuda, pero siempre y cuando usarlo para bien, hermanos. Para confrontar el problema, para enfrentar las adversidades, para reprender o exhortar a alguien. Imagínense si hay un problema grande aquí en la congregación y que nadie, todos nos acobardamos y yo no, porque tengo miedo de enfrentar esto. Entonces, el apóstol Pablo no es que era de carácter débil, no es que tenía miedo, al contrario. Le dice, yo les ruego por la misericordia del Señor que no me hagan sacar lo que tengo dentro, porque me conozco, yo exploto, soy explosivo, pero quiero mantenerme mejor humilde. Miren, cuando escribe a los Gálatas, ahí vemos que el apóstol Pablo lo escribió molesto, furiosos con los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? En el original, esa palabra, hermanos, es bien fuerte, casi una mala palabra, por si no lo sabían. Los Gálatas es una palabra extremadamente fuerte y en el original casi les estaba insultando. El apóstol era de temperamento explosivo, fuerte. Los Gálatas, los Corintios, la mayoría de ellos entendieron, pero estos falsos apóstoles no querían entender. Y el apóstol Pablo dice, no hagan que les escribe fuerte. No hagan que saque lo que tengo adentro. Quiero hablarles con la ternura y la misericordia de Cristo. Eso es lo que está tratando de decir. Versículo 2, ¿está ahí conmigo? Ruego pues que cuando esté presente, ¿qué dice? Cuando esté presente, no tenga que usar de aquella que dice, osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos, ¿qué dice? Según la carne. Dice, miren, no es que sea débil. Si es necesario, yo estoy dispuesto a ir a ustedes y ponerle mano fuerte. Pero no quiero eso, porque me conozco. Y no quiero entrar en pleito con ustedes. Mejor, educadamente. Mejor con mansedumbre y templanza. Hermanos, los problemas no siempre se resuelven a gritos. Al contrario, si gritamos, pues nos ponemos a pelear los dos. Para pelear se necesitan dos personas. Si yo quiero pelear con alguien, si yo quiero pelear, necesito a otra persona. No puedo pelearme conmigo mismo. Y cuando la otra persona me responde, pues entonces ya ahí nace el pleito. Entonces dice el apóstol Pablo, quiero hablarles con la mansedumbre y la ternura de Cristo. Pero si no entiende, entonces les hablaré con palabras de pocos amigos. Dice el versículo 3, ¿está ahí conmigo? Pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne. Mira, estos falsos apóstoles le decían,
Mira, el apóstol Pablo, su oficio era, ah, ¿en qué trabajaba el apóstol Pablo? Hacía tiendas de campaña, en carpas, era su oficio. Entonces, estos falsos apóstoles decían, mira, bueno, y hacer tiendas de campaña, pues no era como estar sentado en una oficina con la computadora. Era un trabajo de campo. Y muchas veces, hermanos, miren, no es lo mismo las apariencias, no es lo mismo estar en una oficina con la computadora, tomando tu cafecito, trabajando de ahí, que estar en el campo con tu ropa sucia, con el sudor del calor, con mucha sed, etcétera. No es lo mismo. ¿A quién le van a tomar más importancia? Bueno, pues al que está en la oficina con su traje y todo aire acondicionado, etcétera. Lo que decían los falsos apóstoles, dice, menospreciaban al apóstol Pablo, en pocas palabras, menospreciaban otro oficio de hacer tiendas de campaña, pues como que no es un buen oficio, no es un buen trabajo. Todo mugroso, todo sudado, todo sediento, venía de la calle, etcétera. Entonces, como menospreciaban. Miren, el hecho de que un predicador, un ministro de Dios, venga con su mejor ropita, con un traje elegante, con su corbata, con zapatos de marca, etcétera, eso no quiere decir mucho. Nosotros pensamos que entre más elegante viene, más importancia y más presencia. La presencia de Dios, hermanos, no tiene que ver con la apariencia. Y si vemos a uno que viene un poco sucio, apenas su camisa como que medio planchada, sus pantalones rotos y sus guarachitos hasta se le salen los dedos, como allá, ¿verdad, México? Como que lo menospreciamos, ¿no? Este ministro como que no creo que tenga mucha unción. No creo que tenga mucho poder. Y al que viene bien arreglado, lo pasamos hasta enfrente, etcétera. Pero el poder de Dios, la fuerza de Dios radica en aquel que le busca de corazón día y noche. El que te acerque a su presencia independientemente de tu apariencia, hermanos. Un ministro de Dios puede venir bien elegante, con su mejor traje, bien presentable y estar vacío por dentro. Y después vemos a un ministro de Dios con su pantaloncito roto, su camisa media sucia porque trabaja en el campo, vive en el campo, apenas si tiene para comprarse sus guarachitos, hermanos. Oh, amado hermano. Pero los cristianos de aquellas provincias que tal vez no tenían mucha teología, no tenían mucho conocimiento, hermanos, no habían estudiado en grandes seminarios, pero cargaban su Biblia bajo vasos, humildes, sucios, sedientos, pero cuando oraban por una persona, hermanos, cuando hablaban la palabra de Dios, personas se convertían, milagros sucedían, enfermos eran sanados, porque no se trata de la apariencia, se trata del corazón que está dispuesto a buscar su presencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? No necesitas estar bien presentable, no necesitas traer un traje, no necesitas ponerte ropa de marca para que su presencia habite. Con lo que tenga, hermano. Así busque su presencia. Escuchen. Escuchen el siguiente versículo. ¿Está ahí conmigo? 4. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales. ¿Qué dice? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque nuestras armas, ¿qué dice? No son carnales. Miren,
¿De qué le sirve a un soldado? ¿De qué le sirve a un soldado, Eduardo, estar bien dispuesto para ir a la batalla? Con una buena actitud, con una buena disposición. Pero cuando llega a la batalla, no lleva su armamento. Su actitud no le sirve de mucho. Porque necesita el arma para poder cumplir su misión. Nuestra disposición de servir al Señor, tienes el deseo de servirle, tienes el deseo de hacer muchas cosas para Dios, pero se queda en el mero deseo, mera emoción. Pero no nos animamos a atrevernos a meternos con el Señor para que Dios nos use poderosamente. Tenemos miedo al compromiso, tenemos miedo a renunciar a todo para meternos con el Señor. No nos atrevemos a hacerlo. Y sabemos que hay algo en nosotros que nos dice que lo tenemos, que deseo, algo que pone nosotros decirle del Señor nos está diciendo, quiero que te metas un poquito más, quiero que me busques más, quiero usarte más para mi gloria. Pero no nos atrevemos, ¿por qué? Porque al atrevernos a hacer eso vamos a renunciar a muchas cosas, vamos a sacrificar muchas cosas y eso es lo que no queremos, hermanos. Miren, y cuando una persona desea servir al Señor, toma la decisión de servirle, prepárese porque el enemigo vendrá como río, pero Jehová levantará bandera. Amén, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Así que prepárese. Nuestras armas no son carnales. Y si no son carnales, entonces son espirituales. Si no son carnales, entonces son espirituales. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? Sino, ¿qué dice? Poderosas, ¿en quién? Hermanas, sus armas es poderosa. No es poderoso usted, es el arma que trae. ¿Poderosas en quién? En Eduardo, ¿verdad? ¿Poderosas en Mario? En Dios. Por lo tanto, cuando usted gana una victoria, ¿quién le gana? Dios a través de usted. Por eso la gloria es de quién? Porque son poderosas en Él, hermano, en Dios. Ok, nuestras armas no son carnales, son espirituales. 2, son poderosas. Pero usted tiene que saber usar esas armas. Si le dan una arma y usted no la sabe usar, le puede cortarse. Son poderosas en Dios. Hermano, usted tiene que creer eso. Pero no quiere orar por el hermano. No, hermano, ore usted. Su oración es poderosa en Dios. Usted tiene que tener más fe en el Señor. Son poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué? Escuchen nada más lo que tiene usted. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Fortalezas. Miren, en la antigüedad los pueblos tenían sus fortalezas. Sus muros de piedra, que eran casi impenetrables. ¿Se acuerdan de los muros de Jericó? Eran unas fortalezas increíbles. Sino poderosas en Dios, ¿para qué? ¿Para la qué? Para la destrucción. Esa palabra destrucción en el original quiere decir para hacerlo pedazos. Es como una dinamita que explota y todas esas rocas, esta fortaleza se vuelven polvo. Esas grandes fortalezas impenetrables con las armas de nuestra milicia que son espirituales, esas grandes fortalezas se vuelven polvo, hermanos, cuando las sabemos usar.
Usted tiene que creer más en la Biblia, hermano. Sino poderosa se dio para la destrucción de qué? De fortalezas. ¿Qué dice el versículo 5? Derribando, ¿qué dice? Argumentos y qué? Y toda altivez que se levanta en contra de quién? Del conocimiento. De esta palabra conocimiento quiere decir de la doctrina y de la enseñanza de Dios. Mire, usted ya tiene arma, ¿va? Dicho sea de paso, estas armas son secretas. El apóstol Pablo no menciona qué armas o cuáles son secretas aquí, pero las armas las encontramos en otro pasaje bíblico. ¿Dónde las encontramos esas armas? Efesios 6, ¿qué? A ver, vayan a Efesios 6:10, hermanos. Efesios 10, por favor. Hermano, usted tiene que saber usar su arma. Ya me di cuenta que no sabe usar o no sabía dónde estaba el capítulo. A ver, hermanos, ¿sí sabían que esas armas se encontraban en Efesios 10? No sabía, ¿verdad? Hermano, tiene que saber usar su arma. ¿Qué pasó, hermanos? Alex, ¿puede leer, por favor, Efesios 10? Ajá, ok. A ver, quien lo tenga, lo lee, por favor. Fortaleceos, ¿en quién? Fortaleceos, ¿en quién? En el Señor. Recuerden que las armas son poderosas, ¿en quién? En Dios. Y ahora nos tenemos que fortalecer, ¿en quién? En Él. ¿Qué sigue diciendo el texto? Y en el poder de su fuerza, en el vigor de su fortaleza, dice el original. ¿Qué sigue diciendo después? Hermanos, tenemos una armadura de Dios. Y si Dios abre nuestros ojos, vamos a ver la armadura. Tenemos que tener toda la armadura de Dios. Sin ver su Biblia, mencióneme alguna de ellas. Espérense, tranquilas, hermanos, tranquilos. Ajá, dígame. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, las sandalias del evangelio. Oh, mano, oh. Hermana, ¿es su hijo? Oh, hermano. Hermanos, tenemos armas que son poderosas en Dios para hacer pedazos las fortalezas, para hacer polvo las fortalezas, literalmente. Pero nosotros tenemos que saber usarlas para que el enemigo por un camino vino y por cuántos caminos va a salir, por 7 caminos saldrá. Hermano, pero número 1, usted tiene que tener la fe en la palabra. Número 2, tiene que someterse a Dios para que el enemigo huya de usted. ¿Se dan cuenta? Sométese a Dios para que el enemigo huya de usted. Porque usted quiere que el enemigo huya de usted, pero no se somete a Dios. Entonces, esas armas secretas, que aquí no las menciona en Efesios 10. Regresa otra vez a versículo 5. ¿Está ahí conmigo, hermano? Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Quiere decir que la lucha es espiritual. No te vas a pelear con un ateo a golpes. No se va a pelear con un budista a machetazos. No se va a pelear con un musulmán a pedradas. ¿Qué vas a usar para pelear y derribar sus argumentos? El libro de Dios. Escrito está, al Señor Jehová, ¿qué dice? Adorarás y a Él solo. Eso lo dijo Jesucristo, pero si el enemigo hubiera venido con uno de nosotros, inmediatamente íbamos a ir. Dame más de lo que me has dicho, Satanás. Te daré todos los reinos de los cielos. ¿De verdad? Pues, vamos, te sigo.
¿Qué dice el Señor Jesucristo? A Él adorarás y a Él servirás. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo combatir la ideología de género, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo combatir el progresismo, el comunismo, las otras religiones? Dice apenas el Papa Francisco, que ahora todas las religiones llevan a Dios y que hasta los ateos se pueden salvar. Imagínense. ¿Cómo combatimos esas ideologías? ¿Cómo combatimos el aborto, hermanos? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se llaman esas personas que se creen animales? ¿Cómo combatimos a esas ideologías? A través del conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Y bien oraditos, bien ayunaditos y bien conocidos en la palabra de Dios, hacemos pedazos a esas fortalezas. Pero ahí viendo el partido de la América, así no viene la fuerza de Dios, viendo la televisión, estando en el teléfono, haciendo muchas cosas menos buscar su rostro, así no viene el poder de Dios. La fuerza de Dios viene cuando lo buscamos en oración. ¿Se dan cuenta, hermanos? Derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra de ¿quién? Del conocimiento de Dios y llevándolos ¿qué? Cautivos a la obediencia de ¿qué? En Cristo. Se someten porque se someten, hermanos. Pero usted tiene que estar bien oradito, bien ayunadito y conocer la palabra de Dios, y usted es un poderoso en las manos de Dios. Si usted es un hombre de oración, un hombre de ayuno y un hombre de palabra, hermanos, imagínense las saetas que tiene el Señor, los generales del Señor, las generales del Señor. Así que ya dejen los chismes y empiecen a buscar la palabra de Dios. Ya dejen los pleitos y empiecen a buscar, dejemos y empecemos a buscar el rostro del Señor. Porque de esa manera se derriban todas las fortalezas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quería decir una experiencia que pasó hace tiempo, que encaja en el texto, pero se va el tiempo rápido, hermanos. ¿Está ahí conmigo? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Versículo 6, ¿está conmigo? Y estando prontos para castigar, ¿qué dice? Toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense, ¿qué dice? Por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, ¿qué dice? No me avergonzaré. Miren, si hay algo que tenía de qué gloriarse, era del apóstol Pablo. De hecho, en otra de sus cartas sí saca todo su currículum. Pero en esta ocasión aquí no dice, miren, si hay alguien que tiene de qué gloriarse, pues ese soy yo, dice el apóstol Pablo. Pero aún así, hermanos, no lo hacía. Alguien dice que no digas que eres humilde, porque en el momento de que lo dices ya dejaste de ser humilde.
No diga que usted hace esto y el otro, porque en el momento de que usted lo dice, ya dejó de ser humilde. El que se gloria ¿en quién? En el Señor. Y también en sus debilidades. Ahí, ¿verdad que ahí no se gloria? Porque son sus cositas que nadie quiere que no quiere que se enteren. Se gloria en lo que usted hace, en las cosas que hace, pero en sus debilidades no se gloria. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Pero a veces nos gana el impulso. Siguiente versículo, ¿está conmigo? Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, lo que habíamos leído, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona. Había una persona, hermana Margarita, que se encargaba de sembrar cizaña. Que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, ¿qué dice? Lo seremos también en hecho, estando presentes. O sea, no es de que se intimida. Si es necesario, si no entienden, cuando vaya, y si es necesario usar la fuerza, usar mi temperamento, estaba dispuesto a hacerlo. Gracias a Dios que los corintios entendieron. Sí entendieron, la mayoría entendió. La mayoría entendieron. Gracias a Dios que nosotros vamos a entender, ¿amén, hermanas? Como que los miro y como que no los veo. ¿Sí? Sí vamos a entender a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice. La mayoría de ellos entendieron. Y ya no fue necesario llegar y ponerles mano dura. Versículo 12. Porque no nos atrevemos, ¿qué dice? A contarnos, ni a qué, ni a compararnos con algunos que se alaban, ¿qué dice? A sí mismo, pero ellos midiéndose a sí mismo, por sí mismo, y comparándose consigo mismo, ¿qué dice? No son juiciosos. Mira, hace ya muchos años, cuando yo tenía poco tiempo en el cristianismo, nos invitaron a una campaña, y en esa campaña iba a venir un predicador muy reconocido, y que era usado por Dios, y uno espera que cuando hay alguien pues influyente, pues que nos bendiga con una buena palabra, ¿verdad? Somos ministrados. Bueno, pues llegó el predicador y empezó a contar todo su testimonio, hermanos. Todo lo que Dios había hecho. Aquí han llegado predicadores que pues son a muy altas expectativas. Y al final, pues no es tan edificante la palabra. ¿Por qué? Porque se toman de su hora que se les da para predicar, para hablar de sus logros, de sus éxitos, de todo lo que han hecho para Dios. Oye, el pueblo viene a escuchar la palabra del Señor porque hay una necesidad de nosotros. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas y clama por ti, oh Dios de la mía. Nosotros venimos sedientos de la palabra de Dios. De una palabra para ser ministrados. Algunos venimos cansados, otros con problemas, otros con enfermedades, otros desanimados. Y lo menos que queremos es que nos cuenten su testimonio, por el amor de Dios. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos 45 minutos, el tiempo es demasiado corto para empezar a contar nuestros testimonios, hermanos. El tiempo es tan corto como para empezar a hablar de otras cosas y de omitir la palabra de Dios. Además, su tiempo es tan valioso como para venir aquí a escuchar de mi vida personal. Dice el hermano Andrés, pues mejor invíteme a su casa y nos tomamos un café. Ahí cuénteme toda su vida. Entonces, tenemos 45 minutos para
para proclamar el mensaje de Dios, porque tal vez una alma sedienta necesita de Dios. Amén, hermanos. Versículo 13. Pero nosotros, ¿qué dice? Desmedidamente, sino conforme a la ley que Dios nos ha dado, ¿por medio de qué? Para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos, ¿qué dice? Extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros. ¿Qué quién? Miren, lo que está tratando de decir es que, pues, nosotros llegamos, predicamos, y ustedes son el fruto de nuestro trabajo. Por eso él tenía de qué gloriarse. Podía hacerlo. Todos los corintios, o la mayoría, era el fruto del trabajo del apóstol Pablo. Predicó y muchos se convirtieron, hermanos. Pero aunque tenía motivos de gloriarse, dice, pues eso no me importa. Dice en los otros versículos, en los otros capítulos, 1 de Corintios, cuando vine a vosotros, me propuse no saber cosa alguna de ustedes, sino a predicarles a Cristo y a este crucificado. El apóstol Pablo dice, no me interesa saber de ustedes, no quiero saber de ustedes. Mi propósito es predicarles a Cristo y a este crucificado. Esa es la tarea del predicador, predicar a Cristo, su obra redentora. Dice, y vine no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué dice? Poder de Dios para salvación. Cuando usted predica la palabra, es poder de Dios para derribar fortalezas. Pero para eso tenemos que predicar la palabra. Como que a veces no queremos, como la Biblia dice, ¿verdad, hermanos? Bendito Dios. Poderoso Dios. ¿Qué dice el siguiente versículo? No nos gloriamos desmedidamente en trabajos, ¿qué dice? Ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Lo que está diciendo es, dice, miren, donde ya evangelizaron, donde ya hay una iglesia, pues ya no tenemos que pasar porque ya se sembró la semilla. Nosotros vamos donde no hay lugar, donde nadie ha llegado en el evangelio. Porque ahorita abren una iglesia aquí, otra iglesia acá, y otra iglesia, 3 iglesias en la cuadra. No, vayan a abrir sus iglesias donde no hay iglesias. Vayan a predicar donde no se ha predicado. Es lo que estoy tratando de decir. Versículo 16, y que anunciemos el evangelio en los lugares, ¿qué dice? Más allá de vosotros, sin entrar en la obra de ¿qué? De otros, donde ya hay un grupo evangelizando, donde ya hay una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Para gloriarnos en lo que ya está, ¿qué dice? Preparado. Mas el que se gloríese ¿quién? En el Señor. Mira, hay una forma de gloriarse. No en nuestras fortalezas, no en nuestros logros, no en lo que hagamos. Vayamos a Jeremías 10. (9:24). ¿Está ahí conmigo? Hermano, ese texto se lo tiene que aprender en memoria. Subráyelo y no se le tiene que olvidar, como le digo a los alumnos del instituto. ¿Está ahí conmigo? Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué nos tenemos que alabar? En entenderme, ¿qué dice? Y en conocerme. Nosotros se nos dio esa gracia de poder, hermanos, conocer al Señor.
y de poder recibirle en nuestro corazón, hermanos. Mire, ¿por qué estamos aquí? Porque fuimos convencidos por Dios. Fuimos seducidos por Él, fuimos enamorados por Dios, por Jesucristo, por su palabra, por su evangelio, y es por eso que estamos aquí. Me sedujiste y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Entonces su amor nos constriñe, su amor nos acerca a Él. Estamos aquí, hermanos, yo espero que usted esté aquí convencido de que está en la verdad. Porque si no, está perdiendo su tiempo. Estamos convencidos de que el cristianismo es la verdad. Amén, hermanos. Y que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Palabra fiel y digna es esta de ser recibido por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y después usted la segunda, y así sucesivamente. De hecho, todos somos el primer pecador, pero fuimos convencidos por Dios en entenderme y conocerme, que yo soy, ¿qué dice? Que yo soy ¿quién? Jehová, ¿qué más dice? ¿Qué hago qué? Misericordia y juicio y justicia en la tierra, para que estas cosas quiero, dice Jehová. Nosotros somos los más privilegiados del mundo porque hemos conocido y entendido a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él ha limpiado todos nuestros pecados de culpa que nos condenaban delante del Señor. Me glorío en la cruz de Cristo. En otro pasaje dice, me glorío, dice el apóstol Pablo, en la cruz de Cristo. Porque ahí fueron clavados mis pecados. Y el acta de los decretos que nos eran contrarios fueron clavadas en la cruz, dice. Y derribando a los potestades y los principales, los exhibió públicamente clavándolos sobre ellos en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí fueron avergonzados todos las huestes espirituales de maldad, porque ahí nuestros pecados fueron limpiados, fueron perdonados. Un día, tal día se le apareció el diablo a Martín Lutero y le dice, Martín Lutero, tal día tú hiciste esto. Y dice Martín Lutero, sí, tal día tú hiciste esto, tal día miraste donde no tenías que mirar, hiciste algo que no tenías que hacer. Y le dio un pergamino así de largo de todo lo que Martín Lutero había hecho. Y dice el enemigo, ¿y eres culpable de esto? Dice Martín Lutero, sí, soy culpable, lo hice. Dice Satanás, bueno, pues ya terminé, ya me voy. Y cuando se dio la vuelta para irse, pues el acusador, el que siempre nos está acusando, dice Martín Lutero, espera un momento, ¿ya terminaste? Sí, ya terminé, ya me voy. Eres culpable. Dice, no has terminado. Escribe en el final del pergamino que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Todos nuestros pecados de culpa que nos condenaban fueron clavados en la cruz, hermano. Fueron echados al fondo del mar y jamás Dios se acordará de ellos. Y pasamos de muerte a vida. Ahora somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí ven cómo cambiamos de una posición a otra? En esto es donde debemos de gloriarnos por el Señor. En la cruz de Cristo. Y también en nuestras debilidades. Porque si nos gloriamos en nuestras debilidades, entonces nos hacemos más pequeños, más chiquitos. Porque nos apenamos, nos avergonzamos de nuestras debilidades. Y entonces no nos queda otra decir, dependo de ti, Señor. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Último versículo, hermanos. Mas el que se gloríe en el Señor, versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Que nuestra meta, hermanos, es agradar a Dios. Porque también tal vez aquí tal vez no nos den nuestra honra a veces tal vez no simpatizamos con algunos hermanos, a veces tal vez fallamos,
Bueno, preocúpese en agradar a su Señor. Preocúpese por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Porque para Él vivimos. Amén, hermanos. Si vivimos, para Él vivimos. Somos del Señor, somos del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Póngase de pie, hermano. Gracias, Señor, porque tú haces posible todas las cosas, bendito Dios. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, y tú nos hablas a través de ella, poderoso Dios. Qué tan sencilla, Señor, es entender tu palabra, Dios mío. Qué tan sencillo es poder, Señor, abrir tus escrituras y estudiarlo, bendito Dios. Pues en ella os parece que encontraremos la vida eterna, Dios mío, porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Padre, enamóralos de ti, bendito Dios. Que tu palabra haya caído en buen